quién quiere hablar? Con el maestro Arturo Villaseñor, sobre unas preguntas que le iba a realizar el día de hoy. Claro que sí. Ok. Sí. Adelante. La sería, ¿por qué lleva por nombre Morelia? Morelia es en honor a don José María Morelos y Pavón, que nació precisamente en esta ciudad, a las afueras de lo que era el antiguo convento de San Agustín, el 30 de septiembre de 1775. Precisamente va a ser nombrada Morelia hasta 1828, 7 años después de consumada la independencia. Las juntas patrióticas empezaron a buscar el cambio de nombre de la vieja ciudad de Valladolid, Guayangareo, ciudad de Michoacán, ahora por nombrar generalísimo Morelia, no Morelia. Tercera, ¿cuáles son las tradiciones más antiguas que aún se conservan? Bueno, aunque han decaído, podemos hablar de dividirla en dos áreas. La parte que es desde la cultura religiosa con algunas reminiscencias africanas, indígenas, y las otras, las fiestas patrias o cívicas de las religiosas. El jueves santo, el jueves de Corpus, es una tradición antigua que a partir de que se funda la ciudad y en los años posteriores, cuando se cambia la ciudad nombre en 1580-81, que se traslada el cabildo catedralicio de Pátzcuaro a esta ciudad, y que bueno, también en la silla del ayuntamiento, se busca que empiece a cobrar cierta vigencia, y bueno, las fiestas del Corpus. Religiosas también, la tradición de la Semana Santa, el Viernes Santo. El calendario litúrgico marca pues las fiestas de la Nochebuena, el Año Nuevo, hablando de las fiestas religiosas. Y bueno, de las fiestas cívicas, cabe señalar que a partir de la independencia, las llamadas juntas patrióticas empiezan a buscar crear esa identidad, ese sentido de patria, ese sentido de la búsqueda de una nación, e intentan buscar héroes y desfiles y fiestas. Y bueno, sabemos que en 1811, precisamente Ignacio Rayón busca que se declare como Día de la Patria el 15 de septiembre. Sin embargo, no tuvo tanto eco. Va a ser hasta las juntas patrióticas que comentaba, después de 1824. Sin embargo, vamos viendo que las fiestas patrióticas van a empezar a cobrar fuerza con la reforma, y ya en el pleno porfiriato, pues los desfiles, el 30 de septiembre, el 15 de septiembre, y ya en el siglo XX completamente, las fiestas del 20 de noviembre. Muy bien. ¿Cómo han cambiado las costumbres a lo largo del tiempo? Bueno, pues la sociedad es muy dinámica, como siempre, y es adaptable, se va transformando conforme ocurre el cambio de mentalidades, de hechos, con la tecnología, con las modas, muchas cuestiones van transformándose. Sin embargo, hay partes de la esencia que continúan totalmente presentes, aunque con esas variaciones que hay, ¿no? Y en cada periodo hay cambios, hay modificaciones, hay adecuaciones. Después de la época virreinal, por supuesto que se suprimen muchos eventos, se transforman, se cambian, ya no hay ese enlace tan directo con España. Sin embargo, se siguen realizando esa vena, por supuesto, europea sigue presente, sin descuidar la parte de ese mestizaje con esencia un poco negro e indígena. Perfecto. ¿Qué eventos históricos han marcado a la comunidad? Y yo creo que hay varios. De entrada podría marcar el primero, es cuando se funda la ciudad, en
precisamente el 18 de mayo de 41. 1541, sí, Uh-huh. es el primer momento. El segundo, en 1580, con el cambio de sede que comentaba, de la silla episcopal o la catedral trasladada a la ciudad. Igualmente el ayuntamiento se traslada a esta ciudad, el cambio de nombre en esa época también. Otro momento importante va a ser el siglo XVIII, perdón. En el siglo XVIII la ciudad se consolida en su parte arquitectónica, en el centro histórico. La ciudad se convierte en un espacio donde es la capital del obispado de Michoacán, y esa capital, bueno, va a recibir los recursos que genera la Iglesia Católica y un gobierno también que ha recaudado bastante dinero del comercio, la hacienda, la minería, la arriería. El centro histórico se consolida como un espacio importante. Un momento también que marca la historia de Michoacán, de Morelia en este caso, va a ser en el obispado de Michoacán, en Dolores, la conspiración de Valladolid primero en 1809, descubierta, que se castiga un poco a la gente, nada más que no totalmente, y luego en Dolores Hidalgo, también del obispado de Michoacán, si lo tomamos como obispado. Pero regresando, si es solamente la ciudad, podemos marcar la entrada de Iturbide a la ciudad antes de la llegada a la Ciudad de México. Otro momento importante va a ser precisamente el cambio de nombre de Valladolid a Morelia. Otro momento muy importante va a ser el periodo de la Guerra de Reforma, con la aplicación de las leyes de reforma. Es un momento coyuntural donde se busca que ahora sea el gobierno civil el que domine la vida de los mexicanos. Estamos hablando precisamente de educación, política, gobierno, economía, y en esa guerra va a llegar unos años posteriormente, casi una década, de 1862 a 1867, la llamada intervención francesa. La ciudad vive momentos difíciles. Al triunfo de la República Federalista, liberales, sobre los conservadores centralistas, estamos viendo un periodo importante, el llamado periodo porfiriano, donde la ciudad florece de manera muy maravillosa. Y bueno, siguiente época difícil, la Revolución Mexicana, que precisamente llega en Michoacán en 1911, con el doctor Miguel Silva como gobernador. Y bueno, tras el asesinato de Madero, la revolución entra en todo su esplendor a Michoacán. Difícil momento que marca la vida de los morelianos. Periodos importantes posteriormente, podemos hablar de los gobiernos subsecuentes, varios gobernantes que intentan establecer una ciudad que busca la modernidad dentro del contexto nacional. Podríamos hablar de momentos importantes, pues la creación de la Universidad Michoacana, precisamente después, nacida del Colegio de San Nicolás en la segunda década del siglo XX. Y bueno, ya podríamos hacer cortes históricos sobre el quehacer de la ciudad en el siglo XX y XXI, pero me parece que esos momentos han marcado a la ciudad de manera muy importante. Muy bien, muy completo estos eventos que han marcado a la comunidad. Otra pregunta es, ¿cómo ha influido la historia del municipio en su desarrollo cultural y actual? ¿Para los habitantes de la ciudad o para mi persona? Para ambos, ¿no? Yo creo que Morelia es una ciudad tremendamente influenciada por los hechos, y creo que la persona incide tanto el individuo en la ciudad como la ciudad en la persona, en una cuestión bivalente. Y la ciudad, con sus centros educativos, con su dinámica propia, transforma a los hombres, pero también son las figuras humanas las que hacen que la sociedad tenga una dinámica muy importante. Por supuesto que los hechos nacionales, mundiales y locales han influido en este ser y en esta esencia y en esta identidad muy propia de Morelia.
Muy bien. ¿Podría contarme sobre alguna tradición o costumbre especial de la comunidad que involucre alguna forma de expresión artística, como un baile, una canción o una artesanía particular? Bueno, hablar de artesanías en Morelia es hablar de sus tenencias también. Creo que las tenencias también incluyen en la ciudad. Hablo de Capula, hablo de San Nicolás Obispo, en cuanto a artesanías y propiamente de la ciudad. Yo creo que tenemos grandes artistas y artesanos. La presencia de Alfredo Salce, por mencionar a alguien de esa talla. ¿Qué significa esa tradición para la gente de aquí? Sí, yo comentaba hace un momento, creo que es parte de ya la identidad local en cuanto a las formas de ser, pensar, vivir y celebrar. Es lo que se llama el imaginario colectivo en su aspecto regional, quizás local. Me parece que es una forma de ser, de pensar, de sentir, de sentirte parte de una localidad, de un espacio en concreto. Es ser moreliano con todo lo que representa, es decir, esa carga histórica, esa herencia de la tradición que se perpetúa y aunque se modifica en algunos aspectos externos, sigue representando la esencia del moreliano, esa historia, esa tradición, esa religión, esas fiestas, esa vida cotidiana, ese espacio, ese clima, esa alimentación, esa forma de preparar y hasta disfrutar de la comida. Sí, es parte ya de un arraigo local. Muy bien. Ahora pasaremos con el tema sobre las danzas. ¿Qué danzas tradicionales se realizan? Bueno, yo tengo entendido la fiesta que se celebra el martes de carnaval de algunas colonias de la ciudad, toritos de petate, tradición traída de África, de acuerdo a lo que dice el doctor Amos Martínez. Y es una danza moreliana en gran medida, cercana a lo que es la tradición de Tarímbaro, pero con las colonias aquí de la ciudad de Morelia. Otra danza, pues, no tendría ya, es el Juan Colorado, pero es de Michoacán. Y se ha tomado en la ciudad de Morelia también, ciertamente, pero no lo veo precisamente como una danza. La de los viejitos no es tampoco de la ciudad, aunque se lleva a cabo en la Plaza de Armas y en la Plaza Menchero Campo, no es completamente oriunda de la ciudad, más bien es esa influencia del interland cercano que tenemos en nuestra ciudad con la región cercana, lo que es Jaracuaro, Pátzcuaro, Janitzio, pero propiamente no sé si hay alguna otra danza muy representativa de la ciudad. ¿Y existen algunas vestimenta o música especial para estas danzas? Claro, sí, la danza que comentaba de la fiesta del traslado de las monjas, pues los danzantes venían ataviados con el traje de la gente indígena, con arcos, con flechas, con toda la indumentaria de esta gente. La danza de Juárez también con su indumentaria normal. La que comentaba de el torito, pues es un toro de petate, y las llamadas maringuías, y los hombres disfrazados de mujer toreando precisamente este toro de petate, y tras ellos una banda de música de viento con percusiones. Sí traen caracterizaciones de traje. Muy bien. ¿Cómo se transmiten las danzas de generación en generación? Es por barrio, es por colonia, es por familia, es por gremio, es por grupos. Los artesanos, los carpinteros, los canteros, los materos, los aguadores, los zapateros posteriormente, los panaderos, la gente, y por dentro de la iglesia por las llamadas cofradías. Y la cofradía pues es una agrupación que se encarga de cuidar el templo, de velar, vigilar
Perfecto. Ahora pasaremos con el tema de la música. ¿Qué géneros musicales han predominado en la historia de la comunidad? Bueno, en Morelia depende también estamos hablando de grupos sociales, ¿no? En la época virreinal, pues bueno, predominaba la música sacra, y en la catedral o en los diferentes espacios, recintos religiosos, pues desde los cantos gregorianos hasta la música clásica. Hablo de la música culta para una élite novohispana, vallesoletana, que le gustaba este tipo de música. Y bueno, el pueblo escuchaba otro tipo de música, la llamada popular. Llegando ya al siglo XIX, estamos hablando de la introducción del grupo de metales franceses. Acercándonos un poco más a la época porfiriana, pues bueno, tenemos ya una ciudad con bandas de viento y también tenemos una sociedad con orquestas. Y acercándonos ya un poco más al siglo XX, están los niños cantores de Morelia, están los niños del Conservatorio de las Rosas, de Miguel Bernal Jiménez, y bueno, la ciudad tiene una enorme tradición musical. Tan es así que hoy en día todavía se celebra el festival de música en nuestra catedral de la ciudad. Entonces, y bueno, actualmente pues ya pululan por lo que es la globalización, todo tipo de ritmos, músicas y fiestas. En algunas colonias todavía las bandas de viento son muy famosas. Ahora también escuchamos una ciudad cosmopolita que escucha todo tipo de música. Los jóvenes hoy pues hasta diferentes tipos a nivel mundial. Quiero regresar quizás a los años 60 y 70, cuando tras el término de la Segunda Guerra Mundial, viene la moda del rock, viene después la invasión de Beatles, Bee Gees, Queen, ABBA, y bueno, en México pues Tres Sol, y ese rock que llega, ¿no? Es que la música se dispara de manera amplia en toda nuestra ciudad, desde diferentes expresiones, y de acuerdo al gusto y preferencia, tanto a nivel de conocimiento como carga cultural, por familia, por gremio, por colonia, por barrio, que han tenido las personas en la ciudad. Muy bien. Por otro tema, pues hablando de la plástica y el teatro, ¿hay alguna tradición de arte visual o teatral en la comunidad? Sí, existe en la Escuela Popular de Bellas Artes, que ahora es Facultad de Bellas Artes. Antes existía dentro del teatro, podríamos decir que existía grupos desde personas que hacían teatro común y corriente hasta gente que sí realmente se dedica al teatro. En la ciudad existe una casa de la cultura en donde el teatro es muy importante, y también hay compañías de teatro, La Casona, Corral de la Comedia, etcétera, que sí todavía realizan obras de teatro. Hace algún tiempo Jesús Pérez Gallardo llegó a muchas representaciones con La vida inútil de Pito Pérez, y me parece que el teatro debe cobrar más fuerza, aunque sí ha existido, no lo veo ahorita tan vigoroso. Ahora pasando al tema de las artesanías. ¿Cuáles son las artesanías más representativas? Creo que el barro de Capula, me parece que también acá lo que es el trabajo de la piedra en San Nicolás Obispo, el arte en madera, todavía existen varios espacios carpinteros, todavía también hay canteros que trabajan excelente el tallado de diferentes formas y figuras de lo que es
una ciudad, incluso mucho tiempo se le denominó la ciudad de la cantera rosa, y hay grandes canteros que están en la ciudad. Hubo ebanistas, hubo grandes trabajadores de la madera en la propia ciudad, y por supuesto la alfarería era muy importante en la ciudad de Valladolid, luego en Morelia. Los alfareros todavía trabajan muy bien el barro en nuestra ciudad, en sus alrededores y dentro de la misma ciudad. Muy bien. ¿Cómo ha cambiado su producción con el tiempo? Me parece que hoy está en un gran riesgo porque la producción de manufactura es más elaborada, más tardada y con mayor precio. En cambio, la producción de imitaciones y por medio de las importaciones de productos chinos ha ido invadiendo nuestra ciudad. Estamos invadidos de tiendas de chinos que fabrican artículos y se venden en gran masa y a un precio muy bajo, haciendo una competencia terrible. Y casi ya me refiero a las catrinas de Capula, y me refiero a la loza de barro, y me refiero a toda la alfarería y a diferentes tipos de productos que hoy en día han puesto en crisis la producción de artesanía local. Hasta los metates, los molcajetes y otras figuras de piedra de San Nicolás Obispo ya están siendo producidas y trabajadas por los chinos, lo que pone mucho en riesgo la pervivencia de esa tradición, porque no es fácil competir con una industria que invade de manera masiva el mercado local. ¿Qué materiales son utilizados para crear las artesanías? El barro, la madera, la piedra, y bueno, productos ya elaborados en escuelas de bellas artes como resinas, como pastas, cosas que se utilizan, pero principalmente me refiero a la piedra, a la madera y al barro. Perfecto. Hablando sobre el tema de las tradiciones, la historia y costumbres, ¿cuáles son las festividades más importantes de la comunidad de Morelia y qué la diferencian de otros lugares? Sí, en Morelia el momento importante dentro de las tradiciones, pues comentaba yo de las religiosas, la de Semana Santa, lo que hacen es precisamente el jueves, el jueves santo, el viernes con lo que es el llamado procesión del silencio, que si bien me parece que es una tradición traída de España y copiada, tiene un arraigo especial aquí en la ciudad, y sí se diferencia con el tipo de penitentes, el tipo de cofradías, el tipo de agrupaciones y la forma de organizar. Quizás otra de las tradiciones en cuanto a esto es la fiesta de el 16 de septiembre. La gente sale a abordar la avenida Madero totalmente, y el 30 de septiembre pues la gente aborda el centro histórico. Decían antes, vamos a maderear, es decir, a gritarnos, a expandirnos, a festejar, a salir a la avenida Madero. Ahora con la introducción de el encendido de la catedral y la iluminación de la ciudad, en San Francisco también las proyecciones que se hacen, me parece que han cobrado una relevancia importante, no solamente para los morelianos, sino para los turistas que nos vienen a visitar. Me parece que también las tradiciones navideñas han variado mucho, no se celebran como antaño. Ahora es diferente, y se ha introducido, por ejemplo, en Noche de Muertos, el desfile de espectros, de fantasmas, de calaveras, de calabazas, de sangre. El 31, el 1 de noviembre, hacen un gran desfile por el centro. Esa es una moda reciente, no sé, 10, 15 años quizás, que cubre la ciudad con una tradición que ya se está haciendo incluso popular, lo que llama la atención, lo que interesa a los chavos, lo que les gusta, sin que conozcan ni tengan un gran arraigo ni una
información sobre ese tipo de identidad, pero la idea es festejar, celebrar, estar con los amigos y degustar de esa reunión masiva. Me parece que esto no ocurre en otras partes. Aquí no se celebra tan fuerte el Domingo de Ramos como en Uruapan, o como en Sinsultan, una Semana Santa totalmente llena de un misticismo y una tradición impresionante. Aquí no hay gente que se latiguea la espalda y pasan muchos cristos con la espalda desgarrada y dándose de latigazos. Creo que aquí la tradición es completamente diferente, ¿no? Sí ha habido permanencias, sí ha habido cambios y sí ha habido pues algunas continuidades, como me estás preguntando. Perfecto. ¿Cómo se mantienen vivas estas tradiciones en la actualidad? Cuando se organiza, cuando el pueblo, cuando la comunidad, cuando los sabios antiguos, cuando los padres, los abuelos, cuando la gente sabe inculcar, infundir desde la memoria temprana, niñez, adolescencia, juventud, y le da un significado y un sentido, la tradición puede conservarse, y de hecho se conserva en muchos sentidos. Pero si bien es cierto, aquí el fenómeno migratorio, llegan y salen, entran y salen. Es una ciudad que también tiene un impresionante flujo. Aquí nos llegan gente de diferentes municipios a estudiar. Es una ciudad eminentemente estudiantil. Llegan ideas, se van ideas, migramos por una cosa, regresamos por otra, sigue la migración, se importan ideas, se adaptan ideas, se llevan ideas hacia afuera, y bueno, esa mezcolanza da pie al llamado sincretismo cultural, donde hay muchísimas adecuaciones y modificaciones. Perfecto. ¿Recuerda alguna historia o leyenda que se cuente en la comunidad y que esté relacionada con la música, la danza o alguna otra forma de arte? Pues sí, la ciudad tiene muchas leyendas, ¿okay? Y de hecho la representan en el centro histórico: la mano tras la reja, la del mesón de la soledad, la de San Agustín, y bueno, muchas leyendas sí guardan una mentalidad, una idea, una tradición, un sentido, una forma de pensar de un periodo en concreto, aunque bueno, también las leyendas se han modificado de acuerdo desde quien la readapta hasta quien la narra y quien la recibe. Sin embargo, sí hay leyendas en torno al centro histórico, a la ciudad, a los barrios de la ciudad, y la leyenda es una forma magnífica de recrear esas mentalidades. ¿Cómo se transmite esa historia de generación en generación? En ocasiones antes era desde la oralidad del hogar, antes era desde la casa, algunas eran moralejas, algunas eran enseñanzas para educar a la gente, otras para entretener, otras para divertir, y bueno, las leyendas sí han tenido una importancia muy muy fuerte en nuestra ciudad. Quizás la leyenda no va a aparecer desde mi punto de vista mientras haya quien la diga y quien la escuche. Tenemos en Morelia varios grupos de leyendas, varias personas que las cuentan, ¿sí? Sí. La ciudad no va a terminar si las leyendas continúan relatándose. Muy bien. El tema de la gastronomía. Si tuviera que describir la gastronomía de Morelia a través de un plato emblemático, ¿cuál sería y por qué? Bueno, quizás de la gastronomía, de la gastronomía hablar en el siglo XX, todo el mundo conocía la ciudad por la ciudad de los ates, y en el siglo XVI, XVII, precisamente en el XVII, las monjas de Santa Catarina de Siena tenían gran tradición por la elaboración de dulces, laminilla, jaleas, estos ates que estoy comentando, platillos típicos de la ciudad,
Pues todo lo relacionado con las carnes en sus diferentes maneras. Al llegar los españoles, estamos hablando de una mezcolanza impresionante de lo que es alimentos europeos, con la llegada de los ganados, la llegada de el ganado mayor, que son bueyes y vacas, y el ganado menor, que son cabras, chivos, la introducción de aves de corral, da pie a platillos. Sin embargo, lo que es el maíz, el frijol, el chile, el jitomate, que son de esta tierra, también tienen una gran relevancia en ese sentido, ¿no? Y otro, quizás el cacao, con los diferentes tipos de chocolate, es parte de la ciudad. Quizás podría hablar de también comidas tradicionales, uchepos, orundas, atoles en sus diferentes presentaciones, el famoso maíz con todas sus formas de ser degustado, tamales, corundas, pozole, buñuelos, enchiladas, es decir, es una gastronomía completamente mestiza, muy rica en sus orígenes y en su forma de elaborarse. Yo creo que definitivamente el ate es un elemento totalmente que se ha tomado como parte de nuestra ciudad. Y sobre los famosos gazpachos, ¿usted qué me podría decir al respecto? Sí, es una de frutas son desde Filipinas, desde España, desde África y desde México, esta Nueva España. El mango de Manila, por supuesto, la jícama, el pepino, todo esto también sí es parte ya del centro histórico, en las cerradas de San Agustín, en los portales, en las calles, en algunos locales a lo largo de la Avenida Madero y las calles aledañas, pues el gazpacho es riquísimo. Aquí en Morelia le han adicionado un poco de salsas y sal, queso, y en algunas ocasiones hasta jugos de naranja le ponen. O sea, es decir, tradición europea con esa mezcla de lo que es Manila, las Filipinas, África, y le repito, pues lo que es nuestro México. El limón, por ejemplo, también lleva limón. El azúcar, quizás en algunas ocasiones, con la caña traída también de Europa. Es decir, este es un platillo completamente híbrido con ese sincretismo que le comento. Muy bien. ¿Se siguen preparando de la misma manera o han cambiado algunas recetas? Creo que estas se han ido modificando. Antes, bueno, yo recuerdo por ahí en los años 80 que no llevaban todos estos ingredientes que acabo de señalar. No los llevaban. Esto que estoy comentando es actual. Me parece que antes no llevaban tanta ingredientes. Quizás la fruta, olvidaba decir la sandía, papaya, el melón y un poco de salsa, sal y limón. Ahora llevan pues más ingredientes. Queso, por ejemplo, antes no lo llevaban. Perfecto. El siguiente tema es sobre la arquitectura y lugares naturales. ¿Qué construcción antigua se conserva en la comunidad de Morelia? Lo más antiguo que tenemos es el templo de San Francisco, aun en el espacio, porque bueno, el primer templo que se construye en 1541, 42, era de material perecedero, de adobe, barro, teja, madera, material perecedero, y una pequeña capilla, primer edificio que se construye en la ciudad. Posteriormente, bueno, la traza urbana del centro histórico, ya a finales de ese siglo, por ahí 1590, se empieza a trabajar en el proyecto de construir diferentes espacios, como
como la catedral. También se empieza a buscar construir lo que sería el ayuntamiento, las casas consistoriales, y se traza la calle real, arregla y cuerda, y empieza a buscarse que la ciudad se convierta en una ciudad totalmente con ese sello virreinal, con ese sello evangelizador cristiano católico. Por ahí Gabriel Silva Mandujano, el doctor en Historia del Arte, nos habla de la Plaza San Francisco, que tiene una traza con una idea renacentista, pero que guarda también un espacio muy importante con una idea mesoamericana, que con su calle lateral, me refiero a la calle que va de norte a sur, en donde tiene, él dice y afirma, aunque esto es para la polémica y para que otras personas versadas en esto lo comenten, él dice que tiene cierta reminiscencia mesoamericana, náhuatl, mexica y purépecha, que parece la calzada de los muertos del Teotihuacán, o que parece también una reminiscencia de la cultura purépecha. Y bueno, si seguimos la época virreinal, el siglo XVII que comento, es la ciudad que se va a llenar de edificios religiosos, el Colegio de San Nicolás, por supuesto, el Palacio Clavijero, donde los jesuitas van a dar toda la educación y la línea que traen, como vienen directamente mandados por el Papa, esa búsqueda de controlar el... Les comentaba, el sello, la ciudad está teñida de edificios religiosos y civiles. Hablaba de los agustinos y lo que es el convento de San Agustín, de San Francisco también con su convento, los jesuitas con el Palacio Clavijero, los carmelitas con lo que era el antiguo barrio del Carmen y ahora lo que es el conjunto conventual del Carmen, los mercedarios con el convento del templo de la Merced. Es decir, es una ciudad que se va construyendo en el periodo virreinal y bueno, hablar de otro elemento impresionante, importantísimo, va a ser precisamente el acueducto con sus 273 arcos que van a traer el agua sobre sus espaldas hacia lo que era posteriormente llamado el Jardín de Villalongín. Son espacios icónicos que te hacen recorrer la ciudad de manera muy placentera. O el Seminario Tridentino de San Pedro de Valladolid, de San Pedro de San Pablo, que va a ser precisamente el palacio actual, Palacio de Gobierno. La misma catedral por sí misma es un edificio icónico y muy importante, precisamente de ese periodo virreinal. Eso es en Morelia en su centro histórico. Ya en el siglo XX pues se va a extender hacia los 4 puntos cardinales de manera muy, muy fuerte. Muy bien. ¿Cómo describiría el tipo de construcciones y arquitectura del lugar? Sí, comentaba hace un momento esa arquitectura en lo que es el centro histórico, en sus 4 sectores: Nueva España, periodo de la Reforma, el sector Reforma, sector Independencia, sector Revolución, están marcados completamente por características diferentes, ¿no? Podemos hablar de una avenida Amadeo que está hecha en los siglos precisamente XVIII, XIX, con modificaciones, una arquitectura completamente virreinal en el centro histórico. Y bueno, ya en el siglo XX la modernidad nos invade y esos estilos modernos de arquitectura se van transformando. En la época de la Guerra de Reforma, hablo de 1856 a 1858, en esos 3 años, la separación de Estado e Iglesia hacen que la ciudad se transforme completamente. Se abren calles, se clausuran cementerios, se clausuran conventos. El mismo Palacio de Gobierno, antes es clausurado el Seminario Tridentino para convertirlo en Palacio de Gobierno. Es decir, la ciudad se transforma de manera impresionante durante ese periodo que va de la
y en algunos elementos todavía con el arte barroco. Muy bien. Por último, ya como cerrando la entrevista, ¿qué mensaje le gustaría compartir sobre la importancia de conversar la historia y la cultura de la comunidad? De conservar más bien. La historia debe difundirse por diferentes medios didácticos. Hay que usar los sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Hay que hacer una experiencia sensorial. Hay que enamorar a nuestra gente primero y convencerla, explicarle qué es la ciudad, qué es nuestro patrimonio, qué es nuestra identidad, qué nos identifica como morelianos, qué valores tenemos realmente para esta ciudad, conservarla, mantenerla, difundirla a nivel local, estatal, nacional y por supuesto mundial. Sí y por supuesto hay que conservar lo que es valioso e importante. Hay que modernizar lo que tengamos que modernizar utilizando la tecnología. Hay que buscar darle a la ciudad un valor profesional impresionante, pero sobre todo esto se hace con una toma de conciencia. Y la conciencia no se toma si no la conocemos, si no la vivimos, si no la exploramos, si no sabemos quiénes somos. Creo que difícilmente podremos valorar lo que tenemos e invitar a la gente. Creo que en las escuelas, creo que en la casa, creo que en los diferentes espacios tenemos que decirles qué es Morelia, qué significa Morelia, qué representa y qué tenemos en nuestras manos como patrimonio para dejarle a nuevas generaciones, ¿no? Creo que hay mucho que revalorar, hay mucho que restaurar, hay mucho que conservar, hay mucho que mantener y por supuesto hay mucho que difundirle a todo mundo qué es Morelia. Exactamente. Pues esto creo que es una gran información y es de gran ayuda, ya que mis compañeras, algunas son de fuera y casi no conocen la ciudad y no se dan la oportunidad de conocer la historia que existe dentro de la ciudad y que a veces pues muchas no desean salir y no desean como buscar esa información y darse la oportunidad de buscar lo que son los museos, la historia de las plazas, de los conventos, algunas leyendas creo que son de suma importancia. Pues espero que te haya servido algo lo que estamos, lo que te estuve comentando ahora. Gracias, maestro Arturo, la verdad le agradezco. Gracias, que tengas buena tarde. Igualmente.